Te damos gracias una vez más por este tiempo que nos permite. Gracias, papá, por un día más que nos regalas, que nos das un día bueno, un día agradable, un día perfecto, Señor amado. Gracias porque por tu misericordia nosotros estamos aquí. Por tu misericordia podemos hablar, por tu misericordia podemos caminar, por tu misericordia podemos, oh Dios, hacer cada cosa, Señor, y estamos agradecidos. No nos cansaremos de agradecerte, no nos cansaremos de honrarte, de glorificar tu nombre, Señor. Levantamos manos delante de ti en acción de gracias, Señor, por lo que hiciste ya en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestras naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios, que estás haciendo cosa grande, estás haciendo cosa fuerte, y sabemos que harás también proezas, milagros y maravillas, Señor amado. Tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso, Dios, y no podemos pagarte, no podemos, oh Dios, no hay forma de agradecerte, no hay forma de recompensarte, solamente presentándonos delante de ti. Este día, Señor, la palabra, la reflexión, las peticiones, Señor, los testimonios los ponemos en tus manos, y todo es honrándote a ti. Todo se hace para honrar y glorificar tu nombre. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes conmigo dicen amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es estar este martes y poder compartir con ustedes lo que el Señor me da a mí. Es palabra de Dios y no podríamos dejar de compartir. Quiero, antes de compartir esa palabra, mencionarles algo en lo que he estado meditando. Mucha gente se pregunta hoy en día, ¿qué va a pasar el día que se quite el toque de queda? ¿Qué va a pasar cuando ya las iglesias se abran? ¿Qué va a pasar con los cristianos? ¿Qué va a pasar con los hermanos? ¿Qué va a pasar con los pastores? ¿Qué va a pasar con cada miembro de cada congregación? Y fíjense que el Señor, hoy que estaba orando en la mañana, el Señor me decía algo, y se lo voy a compartir, que era lo que el Señor me decía mientras oraba. Y yo lo confirmé hoy con dos personas. Cuando yo oraba le decía al Señor: Padre, anhelamos volver a reunirnos, anhelamos volver a estar con los hermanos. Y el Señor me decía: van a haber personas, van a haber cristianos, porque esto es específicamente para cristianos. Van a haber cristianos que en esta cuarentena Dios les va a hablar. Van a haber muchos cristianos que en esta cuarentena Dios los va a exhortar, los va a animar, los va a fortalecer y Dios los va a levantar. El Señor me decía eso. Hay muchos cristianos que después de esto, que no predicaban, ahora van a predicar. Los que tenían talentos guardados, ahora los van a sacar y los van a poner al servicio de Dios. Los que tenían una habilidad, un don, ese don va a resurgir ahora, porque mucha gente está animada en agradecimiento al Señor y van a darle al Señor su tiempo. Pero me decía el Señor en la mañana, otros que en este tiempo de cuarentena, que han estado muchas veces ociosos, sus mentes reposando y no se han congregado, entonces me dijo el Señor, muchos van a entrar en desánimo, muchos van a entrar incluso en apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es una indiferencia espiritual. Usted me dice: pastor, pero ¿por qué está diciendo eso? Eso va a pasar, hermanos. Se lo digo, eso va a pasar. Muchos van al terminar este periodo, este proceso, van a levantarse y van a animarse y van a animar a otro y se van a poner a disposición del trabajo, del reino, de la obra. Van a apoyar pastores, van a hacer obra misionera, van a ser fieles al Señor. Una buena cantidad de cristianos van a empezar a hacer eso. Pero ojo, va a haber otra parte de cristianos que por este lapso, ¿sabe quiénes? Aquellos cristianos que dependían de un culto, que dependían de una reunión, aquellos cristianos que dependían del domingo que iban a la iglesia, aquellos cristianos cadocho. ¿Qué es un cristiano cadocho? Aquel que cada 8 días buscaba al Señor.
esos cristianos que dependían de una reunión, de un culto, o dependían de una motivación, de un ministerio de alabanza, ¿sabe qué? Van a entrar en desánimos, y por ello vamos a orar este día. Van a entrar en desánimo, van a entrar o están entrando en desánimo, están entrando en desmotivación. Muchos se han confundido, muchos por oír noticias, por estar pendiente más de las noticias que de la palabra del Señor, porque ese es un consejo que yo te quiero dar, hermano. Está bien que veas noticias. Está bien, no se te puede quitar que veas noticias, pero la mejor noticia se encuentra en la palabra del Señor. La mejor noticia, el mejor pronóstico, el mejor futuro se encuentra en Dios, no en un acontecimiento, no en un programa de televisión. Y muchos, por poner en primer plano la noticia, en primer plano los acontecimientos, se van a desmotivar, se van a desanimar, y va a venir y se va a abrir la iglesia de nuevo. Y la iglesia se va a abrir, las reuniones se van a abrir, pero muchos van a estar desmotivados, y por ello vamos a orar hoy. Vamos a orar hoy para que el Señor quite ese espíritu de letargo, quite ese espíritu de adormecimiento, quite ese espíritu de apatía, de indiferencia espiritual, ¿verdad? Porque esa es la apostasía. Y aún muchos cristianos, pastores y ministros, van a terminar esta cuarentena en apostasía. Pero reprendemos eso en el nombre de Jesús, y vamos a orar y vamos a declarar que el Señor va a hacer obra poderosa en cada uno. Los que están creyendo, si alguien me está viendo y está creyendo que en este tiempo más se ha motivado, más se ha animado y más ha buscado de Dios y se siente más preparado, diga amén, yo voy con todo, pastor. Porque yo le hago una pregunta esta noche. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría? Que no va a pasar, pero ¿qué pasaría si no volviéramos a la iglesia? ¿Qué pasaría si no se pudiera volver a la iglesia? ¿Qué haríamos los cristianos? Y es una pregunta que se la hago a usted y me la hago yo. ¿Qué pasaría si no nos dejan volver al templo? ¿Qué pasaría si no nos dejan volver a reunirnos? Bueno, recuerden que la iglesia somos nosotros. Recuerden que el templo y la morada del Espíritu Santo somos nosotros, y nosotros tenemos que estar vivificados, nosotros tenemos que estar motivados, no depender de una reunión, no depender de un templo, no depender de una estructura. Hoy en día se está cumpliendo una palabra, y es que en todas las calles se va a escuchar la palabra del Señor. En cada negocio, en los negocios va a haber alabanza y predicación. Ya lo van a ver ustedes. Los rapiditos, ya no se va a oír reggaetón, se va a oír palabra de Dios. Las redes sociales ya están saturadas de palabra de Dios, y eso es bueno, eso es plan del Señor, ese es el plan de Dios, eso es lo que Él quiere, que la palabra se predique en todo el mundo. Creo que ahorita sí ya no habrá lugar donde no se escuchará la palabra. Ahora se va a cumplir esa profecía que se dijo que será predicada la palabra en todo rincón del reino. Se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque pronto vienen los últimos acontecimientos y tenemos que estar preparados. Quiero compartir con ustedes una palabra que quizás ya muchos la han leído, pero hoy la voy a juntar con otro texto que avala firmemente, y el Señor me ponía esta lectura en la mañana, tempranito en mi devocional. Usted ya ha leído este texto en Cantares, libro de Cantares, capítulo 2:15. Vamos a leerlo todos juntos. Me gustaría que usted tuviera su Biblia, me gustaría que usted tuviera ahí la porción en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, y luego la vamos a juntar con otro texto que habla casi lo mismo o parecido. Dice la palabra de Dios ahí en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas. Porque, lo voy a volver a leer, perdón. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cierne significa en periodo de flor. Cazadnos las zorras pequeñas, porque
estas zorras echan a perder viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Quiero descifrarle un poquito de lo que el Señor me daba con esta lectura. Y luego vamos a ampararla con otra que usted va a ver que tiene que ver mucho con esto. Cazadnos las zorras pequeñas. Al inicio del libro de Cantares habla acerca de una viña. Está hablando de una familia. Habla de la esposa y el esposo. En otro momento dice, morena soy, dice la esposa, porque me he dedicado a cuidar las viñas ajenas, y la viña que es mi viña no cuidé o no guardé. Pero en este caso hay otra advertencia, y dice, cazadnos las zorras pequeñas. Mire qué cosa, no habla ni de zorras grandes, zorras pequeñas. Las zorras que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en flor, están floreciendo. Una de las características de una plantación, cuando va a dar cosecha, cuando va a dar fruto, es la flor. Si un árbol de mango, vamos a poner la cosecha de mango, si un árbol está lleno de flores, entonces esa es la seña de que esa cosecha va a ser abundante, porque después de la flor viene el fruto. Entonces aquí hay una advertencia y un cuidado. Si vemos la viña como una familia, o vemos la viña como una iglesia, aquí hay una recomendación y dice, cuidemos la viña, cuidemos la familia, cuidemos la iglesia. Cuidemos esas zorras pequeñas. Las zorras, estaba estudiando, eran animalitos destructivos. Eran animalitos destructivos que se metían a los viñedos y se iban por la parte de abajo y se subían a las ramas de la vid y se comían y botaban las flores de la vid. ¿Y qué pasaba? Si botaban la flor, si la flor se caía, entonces no había fruto, porque el fruto viene después del cierne, después de la vid, después de la flor. Si un árbol bota todas las flores, ese árbol no tiene cosecha, porque la cosecha viene después de la flor. Mucha gente dice, tengo un palo de aguacate, y cuando ve que está botando la flor, dice, qué pesar, no va a haber cosecha, porque después de la flor viene la cosecha. Y quiere que le diga algo, si lo trasladamos a la parte espiritual, a la parte profética. La iglesia es esa viña que está en cierne. ¿Qué significa que está en cierne? Que está floreando. La iglesia ha floreado, la iglesia ha florecido, la iglesia ha crecido, la iglesia ha avanzado. Pero hay un cuidado que tenemos que tener, cada uno de nosotros, los pastores, los líderes, los miembros, cada familia. Y es de cuidar que esas zorras pequeñas, ¿qué son las zorras pequeñas? En el caso ya trayéndolo a la reflexión, cosas pequeñitas, problemas pequeños, resentimientos, celos, contiendas pequeñas, que al final, después de ser pequeñas o al ser pequeñas, pueden causar grandes problemas. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que de repente espera una visita, espera la visita del pastor, espera la visita de un líder, pero ahorita no podemos estar en esto. Ahorita no es tiempo para esto. Dice la palabra, hay tiempo para todo. Entonces mucha gente se resiente, mucha gente inmadura se resiente, y esos pequeños resentimientos son esas pequeñas zorras. Alguien podría decir, un pequeño desánimo podrá ser, sí, un pequeño desánimo, estoy un poco desanimado, dice la gente. Pero ese pequeño desánimo te puede traer un problema grande, te puede hacer caer en la apostasía, en la indiferencia espiritual. Así que ánimo, hermanos, la palabra nos manda, dice, cazadnos las zorras, hay que hacer algo inmediatamente. Cazadnos las zorras pequeñas. Las que causan mayores problemas son las zorras pequeñas, los problemitas pequeños, los resentimientos pequeños, los desánimos pequeños, pero pueden echar a perder grandes viñedos, grandes ministerios. Y mire lo que dice, estas zorras pequeñas echan a perder las viñas.
porque nuestras viñas están en cierne, están en florecimiento. La iglesia está en florecimiento, hermano. La iglesia está en un tiempo especial, no es un tiempo de crisis para la iglesia, es un tiempo especial. La iglesia está predicando, la iglesia está evangelizando, la iglesia está adorando, la iglesia está ayunando, y ese es tiempo especial preparado de parte de Dios para su pueblo, para su iglesia. Pero ojo, aquí está una recomendación bíblica. Veamos si no hay pequeñas zorras que están afectando. ¿Y qué? ¿Dónde las vamos a revisar? Primero, en nuestras vidas personalmente. Habrán pequeñas zorras que están desmotivándonos, que están desanimándonos, que están poniéndonos en duda. La duda es una pequeña zorra. Muchas veces el temor, el miedo, puede ser pequeño, pero si ese miedo no te deja adorar, no te deja servir, ya es una pequeña zorra que puede echar a perder tu viñedo. Y la cosa, ¿cuál es? Que si una persona está con temor, puede contagiar a las demás, así como los virus. El temor se contagia, la duda se contagia. Alguien está desanimado y inmediatamente puede desanimar a otro. Entonces revisemos eso, hermanos y hermanas, revisemos. Hoy la palabra es para usted, hermano y hermana que me está viendo. Revise en el nombre de Jesús que no hayan pequeñas zorras que estén queriendo intrometerse a su viña, a su familia, a su hogar. Necesitamos revisar eso. No podemos dejar desapercibido eso. Y yo quiero llevarlo a la otra porción, antes de poder empezar el tiempo de oración. Quiero llevarlo a la otra porción que va relacionada con esta. Y ahí es un poquito más fuerte, es un poquito más fuerte esta palabra que le voy a dar. Pero antes de pasar a la otra lectura, quiero animarle, porque si tiene peticiones, si tiene una necesidad en casa, tiene una situación difícil, por favor póngalo allí y vamos a orar por su hogar, vamos a orar por su finanza, vamos a orar por su trabajo, vamos a orar por su familiar enfermo, vamos a orar por lo que usted nos pida, porque no somos nosotros los que hacemos milagros, pero el Dios que tenemos sí hace milagros. Entonces, estábamos leyendo el libro de Cantares capítulo 2 versículo 15. Ahora nos vamos a ir al libro de Salmos. Con esto voy a cerrar esta reflexión de esta noche. Libro de Salmos capítulo 80. Libro de Salmo capítulo 80. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Por favor, le agradecería. Ya tenemos motivo de oración. Gracias a los hermanos que ya están escribiendo, ¿verdad? Gracias por estar ahí al pendiente. Vamos a ir anotando estas peticiones para poder orar por cada una de ellas. Estamos entonces en el libro de Salmos capítulo 80, versículos. Vamos a leer desde el versículo 8. Salmos 80, versículo del 8 en adelante. Mire lo que dice. Va relacionada a la otra porción que acabamos de leer. Dice Salmos 80, desde el versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Está hablando de la iglesia, la viña grande que es la iglesia. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Oiga el 11. Extendió sus vástagos hasta el mar. O sea, la viña se creció, la vid se creció. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Está hablando de una plantación de uva, un viñedo. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Vea el versículo 12. Estamos en Salmo 80, 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos,
Vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Mire qué poderosa esta palabra. En el libro de Cantares hablábamos de las zorras que entran, las pequeñas zorras que entran y destruyen los viñedos. Pero mire lo que está pasando aquí. Dice que el Señor plantó una vid, plantó un viñedo y se creció grande. Dice que los montes fueron cubiertos por su sombra. Sus sarmientos, o sea, sus ramas, sus extensiones fueron, dice, hasta el mar. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta los ríos sus renuevos. Está hablando de la iglesia. La iglesia está en crecimiento. La iglesia está así. Pero mire el reclamo y mire la advertencia en el versículo 12. Salmos 80, 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. ¿Qué significa esta palabra, esta pregunta? ¿Por qué aportillaste sus vallados? ¿Qué es un portillo? Un portillo es un agujero, un portillo es una parte que no está cerrada, una parte que fue abierta, que estaba cercada, que estaba sellada, pero que se abrió. Y aquí se pregunta, ¿por qué hay portillos en tu viñedo? ¿Será que nuestra iglesia, nuestra vida, nuestra familia tiene portillos? ¿Tiene agujeros por donde puede entrar el mal? ¿Pueden entrar las pequeñas zorras? Revisemos eso. Y mire, dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. ¿Qué pasa cuando un lote está cercado, una parcela está cercada para sembrar en ella? ¿Qué pasa si se hace un agujero? ¿Qué pasa si una parte no está cercada? Entran los caballos, entran las vacas, cualquier animal y cualquiera que pasa por ahí y tiene opción de entrar a la parcela, de entrar a la labranza y poder robar, dañar. Si la planta todavía no tiene fruto, la pueden dañar. Y si la planta ya tiene fruto, otro la puede cosechar y el dueño no. Entonces aquí pregunta, ¿por qué aportillaste su vallado? Y la vendimian todos los que pasan, o sea, es una viña descuidada. Cuando hay una viña con portillos, es una familia descuidada, una iglesia descuidada, una nación descuidada. ¿Qué portillos hay en tu vida? ¿Qué portillos hay en tu casa? ¿Qué portillos, qué puertas abiertas, qué portales se han abierto por donde ha entrado el mal, donde ha entrado el maligno y ha sembrado cizaña o ha sembrado, porque también está la parábola de la cizaña? El Señor había sembrado buena semilla, pero dice por la noche o en la noche había algún portillo abierto y el enemigo vino y sembró cizaña y la cizaña creció juntamente con el trigo y causó daño, pero luego lo recogieron, lo echaron en manojo y lo echaron al fuego. Pero esta enseñanza nos está diciendo, revisemos nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar y para empezar nuestra propia vida. ¿Qué portillos hay dentro de nosotros? Y mire lo que sigue. En Cantares veíamos las zorras, pero aquí hay otro animal. Dice, la destroza el puerco montés. ¿Y qué es el puerco montés? El que normalmente nosotros le llamamos el chancho de monte o el cerdo de monte. Un animal dañino, otros le llaman jabalí. Un animal dañino, súper dañino en la selva. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. ¿Cuándo? Cuando el chancho montés, el cerdo montés, espiritualmente hablando, y la bestia puede devorar una viña. Cuando hay portillos abiertos, cuando hay puertas, portales abiertos. Y vuelvo y repito, ¿cuál puede ser una puerta abierta? Un mal pensamiento, un desánimo, un resentimiento, un celo, un descuido espiritual, cuando alguien no está leyendo la palabra, cuando alguien no está buscando el rostro de Cristo, se abren portales para que el mal o el malvado, el enemigo, ahí habla de una bestia, pero espiritualmente la bestia es el diablo, el enemigo anda tratando, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en estos tiempos
en estos tiempos podríamos decir, de reposo, de descanso, de hostilidad, el enemigo puede hacer estragos en una vida, en una familia o en una iglesia si no se cuida, si no se atiende, si no se revisan estas cosas. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, dice en el versículo 15. Vamos a leer 14 y 15. Oh Dios de los ejércitos, habla David en el libro de Salmos. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Está hablando David, le está pidiendo al Señor, le está haciendo una oración y le dice: Señor, Dios de los cielos, tú plantaste esta viña, ven y revisa esta viña, revisa esta plantación. Y dice el 15, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Hay una palabra muy fuerte aquí, hermanos, y tenemos que analizar y tenemos que entender qué nos está pidiendo el Señor. ¿Qué quiere el Señor en estos días? Revisemos, porque Dios ha estado obrando, Dios ha estado hablando, Dios ha estado ministrando, Dios ha estado haciendo milagros y maravillas a nivel del mundo, pero dejemos al mundo y veamos en nuestra nación, veamos en nuestras ciudades. Dios ha estado obrando. Pastor, pero hay mal, hay muerte. Sí, pero Dios está obrando, Dios está haciendo su obra y su plan se está cumpliendo. Pero necesitamos ver y revisar cómo está nuestra vida para empezar. Cómo está nuestra familia, cómo está la iglesia, hablando en general. A nosotros nos está hablando el Señor. Entonces, en resumen, a manera de resumen, número 1, en el libro de Cantares, cazadnos las zorras, dice. Las zorras que echan a perder los viñedos. ¿Cómo están los matrimonios? Ahorita que han estado teniendo que estar más tiempo. Hay peleas, hay malos entendidos, hay riñas, hay falta de comunicación, hay falta de comunión. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están los hijos? Los hermanos están peleando, están bien, o hay riñas, hay contiendas. Los hijos contra los padres contra los hijos. Revisemos eso. ¿Cómo está la relación de los miembros de una iglesia, hablando de una viña en general? ¿Están motivados? ¿Están animados a seguir en medio de la cuarentena, en medio de toque de queda? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo está? ¿Está motivada la iglesia? ¿Cuántos anhelan volver a reunirse para empezar a servir, para empezar a darle lo mejor al Señor? ¿Cuántos que no estaban sirviendo ahora quieren servir y quieren dar sus talentos, sus habilidades al Señor? ¿Cuántos que habían tenido un don un día y lo dieron a conocer un tiempo y luego dejaron de servir, dejaron de predicar, dejaron de hacer lo que Dios les había llamado? ¿Cuántos están dispuestos a volver a hacer esto? Pero muchos de repente están entrando en desánimo. ¿Por qué? Por falta de sometimiento, por falta de búsqueda, por falta por descuido. Recordemos eso entonces para ir cerrando. La viña. La viña puede ser una viña, un viñedo puede ser su propia vida. ¿Cómo está su vida? Un viñedo puede ser su familia, su hogar, su casa. ¿Cómo está su viñedo? Y una viña puede ser una iglesia, una congregación. ¿Cómo estamos? Revisemos. Aquí nos habla bien fuerte en el versículo 80:12 de Salmos. Salmos 80:12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Hablan de ella, la maltratan. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Dios reprenda al diablo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Necesitamos la visitación de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la visitación de Dios en nuestros hogares. Necesitamos la visitación de Dios en nuestra iglesia. Necesitamos la visitación de Dios en nuestra nación. Pero ¿quién va a traer la visitación? Somos cada uno de nosotros.
¿Quién atrae la visitación de Dios? Los que lo claman, los que le piden, los que le solicitan que venga. David lo hizo. Hoy lo vamos a hacer nosotros. Vamos a orar para que esa visitación de Dios venga desde el cielo y visite estas viñas que están en cierne, dice la palabra, en cosecha, en un tiempo especial. Pero así como está en cierne, en tiempo especial de florecimiento, también andan las zorras, las pequeñas zorras, que pueden echar a perder grandes viñedos. Y también están los cerdos monteses, las bestias del campo, espiritualmente hablando. Esto no es físico, espiritualmente hablando, queriendo destruir hogares, queriendo destruir familias, queriendo destruir iglesias completas, queriendo destruir naciones. Pero recordemos, Dios está en control de todo. Démosle la honra a Dios, démosle el gobierno al Señor. Declaremos su proeza, sus milagros sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia y nuestra nación, y veremos a Dios obrar. Honrémoslo a Él y Él nos honrará a nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más. Nos presentamos delante de ti declarando tu presencia, tu poder, tu autoridad, tu reino estableciéndose en nuestras vidas, tu reino estableciéndose en nuestras familias, tu reino estableciéndose en los ministerios que tú has puesto aquí para administrar, y tu reino estableciéndose en nuestra nación Honduras. Y en cada nación se establece tu reino en el nombre de Jesús. Se establece tu reino en el nombre de Jesús con poder y gloria, gobernando, haciendo obra maravillosa en los reyes, en los presidentes, en los alcaldes, en los sacerdotes de cada nación, en los pastores, en los líderes y en cada familia. Padre, ven desde el cielo, así como David te pedía y te decía, ven y visita esta viña que tú creaste con tu diestra, con tu mano derecha. Ven y visita, Señor. Ven y visita nuestras casas, ven y visita nuestros hogares, nuestra familia. Y perdónanos si hemos actuado humanamente, perdónanos si hemos fallado, perdónanos si nos hemos entronado nosotros y no te hemos dado el trono a ti. Perdónanos si hemos querido ser autoridades nosotros y no te hemos dejado ser autoridad a ti. Perdónanos, Señor, límpianos, cierra todo por ti, Señor amado. Casa, Señor, toda zorra pequeña y toda zorra que quiera destruir. Ayúdanos, danos sabiduría para cerrar todo portillo, cerrar toda puerta, todo portal que quiera venir y dañar, que quiera venir y hacer estragos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Estamos en tus manos. Dependemos de ti completamente y tú no permitirás ningún mal para nosotros. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No sé cuántos han orado.